tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraseñas, las claves para encontrar la vida secreta de sus autores. Nuestro invitado de hoy nació en 1959 en la Ciudad de México, una ciudad por la que empieza a sentir nostalgia porque a últimos años se siente expulsado de su presente. Le gusta el bacalao, la vizcaína, a quién no, ¿verdad? El vino, y dice que la cruda está injustamente tratada porque a pesar de sus estragos deja una sabiduría valiosa. En cambio, lo que no le gusta nada son los besamanos, las reuniones públicas, la vida ordenada. Sin embargo, ha tenido que sucumbir a esta última para poder encontrar una evasión a través de las palabras. Nunca ha podido llorar en un velorio, aunque sea de parientes y familiares cercanos. En cambio, llora a borbotones con ciertas escenas emocionales de amores fallidos, en películas sobre todo del cine de oro mexicano. ¿Pueden adivinar quién es? ¿Ya adivinaron quién es? Enrique Serna. Bienvenido, Enrique. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en su programa. Qué bueno Qué que estés. amigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues encantado. Pues pase usted a tomar asiento. Y tequila. Ah, qué rico. Salud. Y salud. Salud. Salud, Enrique. Bueno, yo creo que hay autores que hablan mucho en sus libros de su vida, entre líneas. Y en el caso de Enrique, haber nacido en la Colonia del Valle, haber ido a todas estas fiestas en los frontones, a todas estas reuniones en las que, por ejemplo, en Fruta Verde, ¿no? La madre de Germán lo anima a ir. Fue parte de tu educación sentimental, fue parte de lo que te hizo ser quien eres también como escritor, ¿no? Bueno, yo no nací en la Colonia del Valle. Llegamos a la Colonia del Valle cuando yo ya tenía como 7 años. Y viví la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia en una casa en Patricio Sanz, 1725 para ser exactos. Por ahí está. Es una casa que recuerdo con un gran cariño, sobre todo porque a partir de la adolescencia mi familia era muy fiestera y casi todos los sábados teníamos fiestones a los que llegaban a asistir 200 personas. Yo no conocía a muchos de los que llegaban, porque se iba corriendo la voz, ¿no? Entre amigos, el primo de un vecino, y aquello se volvía... ¿Y que era una casota muy grande o el garage? No era tan grande, era una casa pues, de clase media, ¿no? Ah, mira. Mírala, ahí está. Fiestas de cooperacha, en donde Cooperacha. siempre llegaban, cada quien traía su botella, ¿no? Mi mamá solo hacía unas baguettes, y entonces se mezclaban las amigas y los amigos de mi madre con nuestros amigos, eran fiestas de 2 generaciones, ¿no? Qué bien. Y estudiaste en el Patria, y siempre por ahí has dicho que el Patria, que esa disciplina rigurosa no era lo mejor para un niño o para un joven, pero por otro lado, un escritor necesita esa disciplina, ¿no? ¿O dónde está la contradicción ahí? Bueno, sí, el sistema educativo del Instituto Patria era exactamente lo contrario de los modernos sistemas educativos que buscan la colaboración entre los alumnos, el trabajo, el equipo. Aquí más bien trataban de crear estudiantes individualistas, ¿no? Sí. Que lucharan por ser el alumno más destacado. Y yo desgraciadamente me creí esa ideología, ¿no? Y me convertí en un matadito en los primeros años de la primaria, ¿no? Y entonces me inculcaron un fuerte sentido del deber y esto se mezcló con que además cuando yo todavía no aprendía a leer, mi madre nos leyó a mis hermanos y a mi Corazón de Edmundo de Amicis, que es la historia de un grupo de niños de un internado en Turín, ¿no? Que algunos de ellos son mártires del estudio, Es cierto. que luchan Se por portan sacrificios. bien, se ¿no? El sacrifican. pequeño escribiente Sí. florentino. Y esa era la Claro. imagen que yo quería, de lo que yo quería ser de niño, ¿no? Y entonces pues, eso me creó una neurosis espantosa, ¿no? ¿Y acabaste en el Patria, prepa y toda la cosa? Justamente cuando yo llegué a 6º de primaria cerraron el colegio Ok. por una pugna que hubo entre Echeverría y la Orden de los Jesuitas, ¿no? Oye, y aquello de que tuviste una maestra que se llamaba Crisanta, que te hizo ver tu suerte, y que luego te vengaste de ella en tu novela Ángeles del Abismo, ¿es leyenda urbana o es cierto? No es rigurosamente cierto. Bueno, Sí. ya llamarse Crisanta, está Sí. pesado. No solo, No, Crisanta no, Cruz se llamaba. O sea, que era perfecta para la beata que luego salió en mi novela, Ángeles ¿Y del se Abismo. enteró? No lo sé. Si Por está ahí aquí, está, a le lo mando un mejor. saludo, Sí, era buena sí, maestra. Le recomendamos Bueno, la les novela. gustaba, ¿no? Era- Yo desgraciadamente la decepcioné ¿Por qué? ¿Qué hiciste? porque una vez intenté verle los calzones.
¿Lográndolo o sin lograrlo? Y eso que ella me tenía a mí conceptuado como un muy buen muchacho, uno de los mejores estudiantes de la clase, pero después de que hice eso me mandó hasta atrás, castigado. Con el viejo truco ese del lápiz, porque yo me acuerdo, ¿no? Lápiz y agacharse, ¿no? Creo que ni ese ¿Cómo que tú truco te empleé. acuerdas? ¿Qué No, tú yo lo me hacías? acuerdo, ¿o no, qué? yo me acuerdo, yo iba a una escuela mixta y los chavos ya, en secundaria hacían eso y tenían un truco de espejitos en los zapatos. Aquí Es era peor porque sofisticado. como era escuela solo para varones, entonces las mujeres eran mucho más codiciadas. ¿no? Claro, el deseo se exacerbaba. Oye, ¿y aprendiste a leer gracias a tu madre, o por lo menos eso aparece también en los libros, que era una lectora voraz de lo que fuera, desde bestsellers hasta los clásicos, y eso aparece muy padre también en Fruta Verde? Sí, ella me inculcó el hábito de la lectura y yo creo que yo le debo a ella haber sido escritor. Pero ¿cuándo diste el brinco? ¿Cuándo decidiste que de leer podías escribir? Tú podías contar las historias. Bueno, eso fue en una clase muy aburrida de literatura en la preparatoria de una maestra que se dedicaba a dictar fichas de autores famosos, ¿no? Y para escapar del tedio de esa clase yo me puse a escribir un cuentito fantástico que, por cierto, tengo en mi estudio, enmarcado, ¿no? Se llama La Bóveda, es la historia de unos Por ahí está cerillos que también esa están imagen, aprisionados sí. dentro de una cajetilla, ¿no? Un cuento muy ingenuo y muy mal escrito que no sé realmente ni por qué me lo publicaron, ¿no? Yo nunca lo he recogido en libro porque creo que no. Me faltaba todavía mucho oficio literario, estaba muy verde. Oye, a mí me llama la atención de esta vida, ¿no? Del bien portado, cómo de repente también está el Enrique Serna que le gusta la vida nocturna, los centros, te gusta ir a Garibaldi, ¿Cómo los también? bares, Pues ese es el Enrique Serra. pero que no es conoces. el matadito. No, Hubo es una que soy los voltereta. dos. Siempre he sido los dos. Claro. Creo que me tuve que alejar de la vida crapulesca, muy a mi pesar, cuando la edad ya no me permitió tener un tren de parrandas como el que yo disfrutaba cuando tenía 20, 30 años, ¿no? Entonces ahora procuro dosificármelos, beber de vez en cuando con amigos, pero además todas las ciudades de México en general se han vuelto mucho más peligrosas que cuando yo tenía 25 años y podía trasnochar impunemente por todas partes, ¿no? Claro, no, ya, ¿quién aguanta ese trasnoche, verdad? Pero Garibaldi en particular, ¿te gusta todavía? Me sigue gustando, a pesar de que me han asaltado un par de veces ahí. De vez en cuando voy para llevar a amigos extranjeros, ¿no? Me gusta el Tenampa, me gusta beber en la plaza, ¿no? Así, ¿no? Sí, aunque hay que estar esquivando a los rateros, desgraciadamente. Yo me acuerdo que eso de beber en la plaza, una vez pasaron una Coca-Cola con una cuba, así en una cosa de mariachis, unos desconocidos y todos bebíamos de esa Coca-Cola con cuba, con ron, y yo no me atreví a decir que no, luego me dio un asco espantoso, pero era parte de la convivencia. Bueno, era otro México también, ¿no? Sí, yo me he amanecido varias veces ahí en antros de Garibaldi. Me gusta mucho la música ranchera, además. Oye, ¿Sí? y además de que te gusta la música ranchera, Era te un bar gustan en los la boleros, República de estos. bailas, cantas, me consta que te sabes todos los boleros habidos y por haber. Gracias a ti yo conocí un extraordinario bolero escrito por Salvador Novo también. Y de alguna manera esto, el lenguaje de los boleros, esa especie de melodrama que hay en la letra de los boleros y también después en el cine, aparece en todos tus libros, ¿no? ¿Tú cuándo fuiste consciente de que querías adoptar ese lenguaje para contar lo que contabas? Pues fue una parte importante de mi educación sentimental, tal vez a trasmano, en este caso por el contagio de mis padres, ¿no? Que ellos se educaron más en la época del bolero. A mí más bien me tocó el rock and roll, la música disco y demás. Pero de cualquier modo, como el bolero ha permanecido, ¿no? Porque no es un género que se haya agotado o que haya perdido vigencia, sino que los jóvenes actuales todavía les sigue gustando, ¿no? Y empiezan a hacer remakes constantemente. Pues entonces yo creo que es un arte de amar que sigue estando vivo, ¿no? Sí. ¿Y hay uno favorito tuyo? Bueno, uno de ellos es Fruta Verde, que le dio el título a mi libro, ¿no? Pero hay otros que me encantan, como Soy lo Prohibido, por ejemplo, de Roberto Cantoral, que creo que es un grandioso compositor al que México le debe un gran homenaje como el que está recibiendo ahorita Juan Gabriel, ¿no? Pues seguro, es también el letrista de muchas de las canciones de José José. Y ese bolero al que te acabas de referir aparece también en Fruta Verde. Fruta Verde es también, en cierta forma, como una especie de manual, ¿no? De toda esta música
y de toda esta vida que tú le llamaste crapulesca hace un rato. Yo siento que también es la historia de una generación, ¿no? Yo ahí veo Al el principio mundo que es la me historia de tocó. una generación y después viene ya todo este tema tan interesante que tiene que ver con el mundo de la publicidad, ¿no? Con el mundo del ingreso de Germán a la publicidad y después eventualmente pues a la televisión y a las telenovelas y a lo que sabemos de tu participación con Carlos Olmos. ¿Cómo fue tu ingreso a ese mundo? Bueno, mi primera chamba fue en Procinemex, una agencia de películas mexicanas, Ajá. que anunciábamos las películas producidas por el Estado. Estaba la oficina en Avenida Universidad, casi llegando a Churubusco. Y en el departamento creativo había varios escritores. Estaba Francisco Hernández, que ahora es un laureado El poeta. gran poeta. Estaba Carlos, estaban varios críticos de cine, por ejemplo Luis Terán, que sigue siendo un gran amigo mío, Mauricio Peña. Nuestro jefe se llamaba José Luis Mendoza, apodado La Chiquis. Era un hombre extraordinario con un gran sentido del humor y que a mí me ha dado historias que luego he ido reescribiendo hace poco en La Ternura Caníbal. Está basada en una historia que él me contó. Y ahí se hacían muy buenas tertulias, ¿no? Carlos en donde Olmos, yo, ahí está. Carlos Olmos es el que está allá a la izquierda, con su mano sobre mi hombro, yo soy el de en medio y el otro es La Chiquis. ¿El de la corbata? Sí, el de la corbata. El del otro extremo se llama Fernando Pardo, era un director de cine uruguayo que trabajó un tiempo ahí. Y me la pasaba de maravilla en ese trabajo. Se hablaba mucho de literatura, de cine, una tertulia permanente en donde 5 horas del día estábamos platicando y trabajábamos 1 hora, ¿no? Pero para mí aprendí más ahí que en la universidad, realmente, ¿no? Y veías muchísimo cine, Veíamos películas, la mayoría bastante malas, porque eso ese sí. cine de esa época era así. Aunque el cine estatal tenía un cierto nivel de calidad, ¿no? Luego yo de ahí pasé a Arzuna Publicistas y ahí sí ya toqué fondo porque me tocó anunciar las películas de narcos, de ficheras y era ahí sí unos bodrios insoportables. ¿Y ¿no? cómo las anunciabas? ¿Cómo se hacían esos anuncios? Pues yo lo que hacía Entonces, era sí. hacer las frases, los eslogans que iban a ir en los desplegados de prensa, los spots de radio, los guiones de los trailers, o sea, los cortos, ¿no? Viendo primero la película, ¿no? Anotaba las escenas que me interesaban, tenía que seleccionar los stills, o sea, las fotos que iban a ir para la publicidad. Sí. En eso consistía mi chamba, en ir a las grabaciones, ¿no? Que a veces eran muy divertidas. Eso debe haber sido Me acuerdo de un locutor, César Sobrevals, que era, por cierto, de San Andrés Tuxtla, paisano de Francisco Hernández, ¿no? Que tenía un gran estilacho para... Oye, ¿de esa época es tu admiración por Isela Vega también? Sí, sí, desde luego, porque a mí me tocó anunciar una película suya que luego enlataron, que es La Viuda Negra, una película que dirigió Arturo Ripstein, basada en Debiera haber ovispas, una obra de teatro de Rafael Solana, Sí. y que es una película que cuando se la pasaron en programa doble a Margarita López Portillo, quedó horrorizada porque era casi porno, y entonces decidió enlatarla, ¿no? Y la estrenaron 5 años o algo así después de que la produjeron en función de medianoche. Esto se está poniendo buenísimo, se va a poner todavía mejor, pero vamos a hacer mientras una pausa. Seguimos en su programa Contraseñas y nuestro programa con nuestro invitado Enrique Serna. Fíjate que yo no sé si a ti te pasó, pero yo me acuerdo de ver estas películas que, como estaba comentando Enrique, que no era fácil ver, medio prohibidas para nuestra edad también, de ver Las pirañas aman en Cuaresma de Isela Vega en un cine de Cuautla y no se me ¿Cómo olvida. pudiste verla? Y además Claro, de bueno. pie porque estaba lleno el cine y teníamos como 11 años, 12 años. Fue increíble. Pero esa Viuda Negra dices que tuvo secuelas. No, Esa no, sí no, no tuvo- tuvo ninguna secuela y de hecho creo que poca gente la vio. Ajá. En esa película, en los créditos, la música de fondo era Fruta Verde, de Luis Arcaraz, interpretada por Ana María González. Según me contó a mí Carlos Olmos, se la puso él a Ripstein un día que Ripstein fue a su casa, a Ripstein le fascinó la canción, entonces la puso como tema de fondo, ¿no? Y en esa película ya me acuerdo que hice una frase que decía, 2000 años de represión sexual se vienen abajo cuando aparece Isela Vega en La Viuda Negra. Después de ver así Isela Vega, usted necesitará el alivio de la confesión.
No, pues era peligrosísima, El por eso no alivio de aparece la todavía. Es que ella se hacía amante del cura, que además el cura era Mario Almada. Que te imaginas con esa cara tan Híjole, sí. torva que tenía Mario Los Almada, hermanos que ahorita veo Almada. con horror cada vez que me veo al espejo que me estoy pareciendo cada vez más a él. Ay. Pero Mario Almada tenía una turbia pasión con Isela en esa Ajá, película, ¿no? ajá. Oye, y a mí me intriga mucho, hace rato nos ibas a empezar a platicar, ¿cómo te metes al mundo de las telenovelas, ¿no? Esta incursión en la escritura que además yo me imagino que te ha dado una gran lección para la literatura, ¿no? ¿O no? Sí, desde luego es un gran aprendizaje, ¿no? Porque uno tiene que aprender a manejar el suspenso, a hacer subtramas que entronquen con el eje argumental, ¿no? Y bueno, como la telenovela es un género tan extenso, ¿no? A veces 2 o 3 cabezas piensan más que una, ¿no? De modo que Carlos Olmos, a quien conocí ahí en Procinemex, me invitó a colaborar con él en los argumentos de varias telenovelas. La primera que hicimos en común se llamaba Tal como Somos. Fue una telenovela que pasó en la tarde, más o menos le fue bien, con Julisa, Enrique Álvarez Félix, La Tesorito, etc. Luego fue el gran exitazo, que fue Cuna de Lobos, ¿Cómo Ay, no? sí. ¿Cómo no? que la verdad pues, no nos imaginábamos que fuera a ser un éxito de tal magnitud. Ay, déjame que te pare. ¿De veras nunca sospechaste que era un personajazo Catalina Krill con su parche? Con el parche, Mala bueno, maldita. ¿verdad? Y el trompo que había Se fue aventado el hijo. haciendo sobre la marcha. Hubo una aportación muy buena ahí del director y productor de la telenovela, Carlos Telles, que fue el de la idea de ponerle el parche del mismo color de su vestido. Sí, claro, se cambiaba. Ya no me acordaba de Era eso, súper gran estilosa, detalle. mala, pero estilosa. Pero Carlos se inspiró en una película de Bette Davis, que ahorita no me acuerdo cuál es, ¿no? Para configurar un poco el carácter de la villana. ¿no? Ajá. Y se volcó, yo creo que toda su mala leche la sacó en Catalina. ¿no? ¿Quién mató Y a eso Baby pues, es Jane? parte del éxito de la telenovela. Porque Pero es con- difícil hacer una villana, ¿no? Bueno, yo creo que Difícil. también es de lo más delicioso y divertido. ¿Tú cuentas en algún lugar que a ti te parecía impensable una escena donde se quemara 40 ancianos en un asilo y que, bueno, hubo ahí, no sé si una discusión o algo, pero una plática con Carlos Olmos, una No, todo un diferencia? pleito. Yo me oponía ¿sí? rotundamente a que ¿Sí? quemara el asilo de ancianos, pero finalmente, como él tenía la sartén por el mango porque él era el escritor, acabó saliéndose con la suya y, en efecto, Catalina Krill quemó el asilo de ancianos. Y fue un exitazo, claro. A la gente le encantó. Oye, a mí me ha llamado la atención, ¿es cierto o no, Enrique, que El seductor de la patria empezó primero como capítulos de telenovela y luego lo adaptaste a novela? Sí, yo en ese tiempo trabajaba en la editorial Clio y entonces Fausto Cerón Medina me encargó que si quería escribir una telenovela sobre la vida de Santana. Y entonces al principio yo tenía la idea de seguir con una tradición que ha habido en la televisión mexicana de las telenovelas históricas, que es una tradición heredada de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en donde se mezclan a personajes de ficción con los personajes históricos, ¿no? Y llegué a escribir 30 capítulos, pero después me dijeron que Televisa ya no iba a producir telenovelas históricas, pero ya había muchos investigadores de la editorial Clio, habían estado trabajando en varios archivos, y dije yo, bueno, pues con este material, con lo que ya sé, más lo que puedo investigar más adelante, mejor armo yo una novela, y así salió. ¿Ya no se iban a hacer más telenovelas históricas después de que murió Ernesto Alonso, el señor televisión? Después la ¿O- única que se ha hecho fue una que se hizo en el Bicentenario, sobre la independencia, que no me acuerdo de su título. Pero vamos, eso sigue Qué siendo diferente, o sea, yo imposible. pienso que a lo mejor tú, así como decíamos que el maldito y el nocturno, o el que tú en ti viven es como en todos viven varios personajes, me parece que el que escribe novelas y el que escribe cuentos también es como maneras de apresar la realidad muy distintas, ¿no? El humor negro está en los cuentos, ¿no? No, yo creo que en toda No, mi el obra, humor ¿eh? está en toda la obra y es un humor verdaderamente negro y delicioso. Ay, pero en los cuentos no sé por qué, o quizás por la brevedad de la obra, digo, ay, Bueno, ustedes que son- Amores de segunda mano, es Bueno. un libro delicioso. Ustedes lo que son escritoras lo saben, ¿no? En los cuentos hay más condensación, Sí, ¿no? Más claro, intensidad, claro. por lo tanto, ¿no? Y lo difícil es que quizá no puedas profundizar tanto en el alma de los personajes como en la novela, ¿no? Claro. Que te permite presentarlos en diferentes circunstancias de la vida, ahondar mucho en su carácter, pero pues cada género tiene su encanto, ¿no? Y yo he tratado de cultivar los dos, ¿no?
No, y las situaciones son extraordinariamente divertidas. Sí hay humor, pero hay también una acidez y una crítica tremenda. Por ejemplo, El desvalido Roger Ay. es una extraordinaria exposición de lo que los gringos piensan que somos, Esta ¿no? mujer que quiere venir a adoptar el niño Sí. del temblor, ay, no, Al no. desvalido Roger Y luego precisamente, toda ¿no? Y también solo la causa crítica estragos. a nuestra solemnidad, ¿no? A tomarse tan en serio a los artistas, ¿no? Desde El hombre con Minotauro en el pecho, o Bueno, ese la libro de Tesoro vanagloria. Viviente. ¿No se llaman Sí. Tesoro Vivientes? Estos escritores que son tesoros vivientes. Sí, sí, claro. Pues, digamos que yo he encanta tratado esa de mirada. combatir la pedantería, ¿no? La soberbia intelectual, escribí un ensayo Exactamente, justamente claro. sobre ese tema, porque me parece que vivimos en una época en donde si ya de por sí hay un abismo entre cultura popular y alta cultura, ¿no? Querer ahondarlo, querer agrandarlo, nos condena a los escritores al autismo, ¿no? A escribir para un grupito pequeñísimo. Y creo que eso es muy malo para la sociedad en general y para el gremio literario, ¿no? Claro. Oye, Enrique, ¿y no te ha causado enormes enemistades eso? Escribir libros también como El miedo a los animales. Sí, porque son libros provocadores que yo sé que buscaban herir el mayor número posible de susceptibilidades y lo logré, ¿no? Me han creado enemigos, pero pues yo creo que también es parte del juego literario, ¿no? Decir lo que piensas. Claro. Porque estar fingiendo todo el tiempo para lograr hacer amigos me parece digno de un diputado del PRI, no de un escritor, ¿no? Exacto. Oye, te tenemos una imagen interesante, porque por ahí, hablando Te, de te divas, trajimos de a alguien, no a Isela cine, Vega, pero fíjate a quién te trajimos, uno A de ver. mis Si nos personajes pueden favoritos poner del cine, a este pedazo de película. que es Rita Ahí estamos Hayworth. viendo a... María Candelaria, espero que no sea, ¿verdad? Ah, Rita. They had the Wow. earthquake in San Francisco back in Sabemos que Hilda te encanta. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué este personaje te gusta tanto? Pues por la sensualidad maravillosa de esta mujer en esa época, ¿no? Creo que era arrolladora. Y sobre todo esa vamp, ¿no? Que ella creó, ¿no? Que es adorable. Sí, sí. Padrísimo. Ey, Y esa canción es increíble. es genial. No todos los escritores eligen a Rita Hayworth, pero sí, mira, nada más que final de escena. Y además se acabaron las vamps, ¿o no? Yo creo que no se han acabado por fortuna, ¿eh? Ay. Son parte del patrimonio erótico universal y creo que van a existir siempre, ¿no? Esas mujeres dominadoras, finalmente yo creo que son las precursoras del feminismo, ¿no? Claro. O sea, María Félix aquí fue la Sí. primera feminista del Y país. tú lo sabes porque ¿no? escribiste... Oye, la doble- Entre vamps de ese tipo y vamps como la que aparece aquí en La doble vida de Jesús, tú eres de los poquísimos escritores que se ha atrevido a hablar del travestismo, de la cultura gay, y en este libro, además de ser una crítica extraordinaria a un gobernante que trata de ser probo y ejemplar y cómo le va, también hablas de esa otra vida, de la vida noctámbula, del travestismo, de la sexualidad prohibida. ¿Cómo llegaste a eso en este libro? Aunque ya lo vienes explorando desde antes. Bueno, el punto de partida de esta novela fue qué pasaría si yo fuera un político honesto, ¿no? Que si aspirara a ser alcalde de la ciudad en la que vivo, Cuernavaca. ¿Cuáles son los obstáculos a los que me tendría que enfrentar? Primero para obtener la candidatura de mi partido y después para entrar en una contienda electoral, ¿no? Y de ahí empezó a cobrar vida este personaje, ¿no? Pero como a mí los personajes que son intachables no me interesan literariamente hablando, porque tienen muy poco, les puede sacar muy poco jugo, entonces se me ocurrió que este personaje tuviera una debilidad, ¿no? Un travesti del que se enamora cuando lo levanta en el Boulevard Cuauhnáhuac y que además tuviera una mancha en su pasado que fue un acto de cobardía cuando él no se atrevió a defender de un linchamiento a un compañerito en el patio de recreo en la prepa, ¿no? Que además le gustaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a crear ese personaje, a Jesús Pastrana, y pues la novela empezó a cobrar vida, ¿no? Y a mí me interesaba sobre todo recrear una cosa que me preocupa mucho de la vida en México desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Que cuando un pueblo se resigna a vivir con miedo,
ese miedo tiene un efecto envilecedor sobre toda la sociedad, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante presentar a dos personajes que se rebelan contra eso, ¿no? Contra ese miedo ambiente, ¿no? Y que luchan a contracorriente de la normalidad por tratar de imponer, en este caso, un Estado de Derecho, que esa es la meta bastante modesta aparentemente de Jesús Pastrana, pero que en las circunstancias actuales en las que vivimos resulta muy ambiciosa, ¿no? Por eso hay que leer La doble vida de Jesús, y esa es la contraseña de este programa. Hay que leer toda la obra de Enrique Serna. Sí, humor negro, intensidad, no puedes dejar de, digo, capítulo a capítulo metidísimos, ¿no? Bisexualismo, una forma de manejo del lenguaje muy cercana a la de los medios y las telenovelas, y bueno, una erudición que es patente en todos sus ensayos. Enrique Serna, muchísimas gracias por haber estado en Contraseñas. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Me da mucho Enrique. gusto estar aquí. Nos vemos en la próxima.